Buenos días, mi nombre es Manuela Escobar y mi compañera se llama Manuela Naranjo. Nosotros estamos cursando octavo semestre de trabajo social. Y a continuación les vamos a hablar un poquito sobre las tradiciones y las religiones chinas. Además de nuestro video le vamos a mostrar algunas características y algunas imágenes representativas de estas religiones, en las cuales está el taoísmo, el confucianismo, el budismo, entre otras. El confucianismo es aquel sistema ético y social que tuvo su origen en la China feudal, con las enseñanzas y doctrinas predicadas por Confucio, principalmente el amor por la humanidad. Consideran el confucianismo como una religión al poseer tres elementos requeridos: un concepto de la divinidad, una fe y un culto. Esto solo pudo haber sido cierto hasta finales del primer milenio después de Cristo. Luego, en el confucianismo se fue desvaneciendo el concepto de un Dios personal hasta confundirse con las fuerzas naturales y con el espíritu racional del propio hombre. Suele compararse al confucianismo con el aristotelismo, en el sentido de que ambos sistemas de pensamiento han intentado fundar una razón que domine tanto a la naturaleza como a los hombres. Fue considerada además como la religión oficial de China hasta el siglo VII después de Cristo. Los seguidores de Confucio practicaban un culto que giraba alrededor de la adoración a los antepasados y a los poderes, entre los cuales el cielo era el más claro. Del cielo provenían todos los mandatos que se debían seguir. El confucianismo enfatizaba en tres diferentes aspectos que son la misericordia, el orden social y el cumplimiento de las responsabilidades. Estos aspectos se pueden alcanzar cuando se actúa de forma adecuada hacia los demás. El símbolo más conocido del confucianismo es el yin-yang, el cual está asociado principalmente con el taoísmo. Los principales ritos del confucianismo están relacionados con la muerte, ya que para el confucianismo los muertos proporcionan protección, seguridad, felicidad y estabilidad económica. El budismo tiene su origen en el siglo V a.C. en la India, con las enseñanzas del Buda Sakyamuni, que alcanzó la iluminación, comprendió la verdad de la vida y dejó su doctrina a los discípulos. El budismo indio se divide en dos grandes categorías: el budismo Mahayana o del norte y el budismo Hinayana o del sur. Fue la segunda la que logró propagarse por la China, práctica de enseñanza de Buda. Con estas prácticas se dice que los seres humanos pueden protegerse de sufrimiento de manera permanente. Una de sus principales características son: el budismo es una religión de tipo no teísta, es decir, que no cree en la existencia de un Dios absoluto y creacionista. Se basa fundamentalmente en el vegetarianismo y en la meditación como forma de hallar en sí mismo la armonía, plenitud e iluminación. La existencia cuenta con tres características básicas, que reciben el nombre de las tres marcas, tres sellos o tres realidades, con las cuales el budismo trata de explicar el origen o naturaleza de los fenómenos inherentes al mundo físico. Estas características son: anicca, que se refiere a la impermanencia; anamma, se refiere a la inexistencia de un ego permanente; y dukkha, este sello apunta a los conceptos de sufrimiento, descontento y la insatisfacción. Sin embargo, el budismo tuvo dificultades para difundirse en China, pues debió enfrentarse con una cultura secular firmemente arraigada en las enseñanzas de los libros canónicos de Confucio y en la concepción taoísta fundada por Lao Tse. En segundo lugar, el carácter monacal del budismo difícilmente pudo haber atraído al pueblo chino, en donde el concepto de familia tenía un enorme arraigo. Tampoco pudo gozar de prestigio entre las clases ilustradas de un país donde la cultura clásica era un requisito indispensable para abrirse camino en la vida. Esto se debía fundamentalmente a la ignorancia propia de los monjes, que solían ser reclutados entre los campesinos y que tampoco recibían unas instrucciones general en el monasterio.
A pesar de todo esto, es innegable la importancia que dejó el budismo en las costumbres, en la literatura y en las artes plásticas de China. La veneración de los ancestros se refiere a rituales y prácticas vinculadas con el entierro y la conmemoración, por nombre de ancestros apicales de grupos de parentesco. Posiblemente la práctica religiosa más extendida en China es el culto a los ancestros, un culto que de alguna forma se extiende desde las primeras manifestaciones de su cultura hasta nuestros días, y que se apropia o utiliza las tres religiones principales: taoísmo, budismo y confucianismo. Aunque el culto a los ancestros se suele relacionar con el confucianismo, su origen es mucho más antiguo, extendiéndose su práctica a todas las esferas de la vida religiosa. A lo largo del tiempo, como religión primordial de China, ha pasado a convertirse en la piedra angular de su vida familiar y social, y en la propia esencia en la que se construye el carácter de cada persona. Desde el pasado, los chinos consideraban que la persona estaba formada por un cuerpo y varias almas, que no moría con el cuerpo, sino que tras la muerte pasaban a vivir en el mundo de los espíritus. En ese mundo, los muertos tenían las mismas necesidades que cuando estaban vivos. Necesitaban comida, ropa, adornos, entre otros objetos que les fueran proporcionados por sus descendientes vivos, generalmente enterrados con ellos en las tumbas. Es posible afirmar que la liturgia relacionada con el culto a los ancestros dio lugar al calendario chino tradicional, basado en lo que en tiempos posteriores se conoce como el sistema Ganji, que consiste en una combinación de los 10 tallos celestiales y las 12 ramas terrenales de la milenrama. No existe certeza aún acerca de la secuencia específica y el contenido de estos 5 rituales. El ritual Yang incluye música tocada con tambores, el Yi, la ejecución de las danzas de plumas, el Ji, una ofrenda de carne, el de Sai, una ofrenda de granos, y el de Xie. Quizás se combinaron varios tipos de ofrendas para completar el ciclo. En los llamados rituales Liao, se quemaba leña para que su humo se pudiera elevar al cielo, donde se creía vivían los ancestros y algunas otras entidades sobrenaturales. Mientras que el ritual Chen consistía en sumergir las ofrendas de animales en un río, en tanto que mediante el ritual Mai se enterraban las ofrendas debajo del suelo, las cuales también incluían sacrificios de animales y víctimas humanas. Además, se deduce que la celebración de fiestas funerarias en la China antigua precisamente tenía como propósito crear un nuevo espíritu ancestral que pudiera comunicar sus bendiciones a los descendientes y así obtener su ayuda y protección en diversos asuntos mundanos. El taoísmo. El taoísmo religioso tiene relación con los diferentes movimientos que buscan el acceso al Tao como realidad suprema y por ende la inmortalidad a través de la meditación, la liturgia y la filosofía. Los textos centrales son Tao, Chin y el Chuan. Por otro lado, algunos grupos están relacionados con el control ritual de los espíritus y las corrientes cósmicas del Yin y el Yang. Otras, por el contrario, se especializan en las disciplinas principales de meditación, la respiración, el control mental y los ejercicios corporales. Todas las religiones taoístas conciben la armonización de las energías fundamentales del universo. Algunos dirigen sus poderes a la curación y al exorcismo. Otros tratan de armonizar las fuerzas interiores del yin y el yang para alcanzar la mortalidad. Esto se interpreta literalmente como el cultivo del cuerpo sutil o como un estado de libertad espiritual.
El chamanismo es considerado por algunos como el antecedente de todas las religiones organizadas. Se basa en una serie de creencias y prácticas tradicionales que aseguran la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano, y en algunas sociedades la capacidad de causarlo. Por eso los chamanes creen lograrlo teniendo un contacto con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos. Y por esto aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños y viajar a los mundos superiores e inferiores. El chamanismo ha estado presente en China desde la antigüedad. Los Biu, como se reconocía a los chamanes, practicaban la adivinación, rezaban y ofrecían sacrificios. Las prácticas chamánicas de muchas culturas fueron marginadas con la propagación del monoteísmo en Europa y el Oriente Medio. Astrología. La astrología china es conocida por estar regida por el calendario chino, formada por un ciclo de 60 años, el cual deriva del horóscopo chino, que está compuesto por los 12 signos del zodíaco: la rata, el buey, el tigre, el conejo, la liebre o el gato, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el jabalí. También por los 5 elementos o energías, como son el metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra. Y por otros aspectos fundamentales como el yin, el yang y el signo secreto. El calendario en la astrología china se rige por un año lunar, a diferencia del gregoriano, el que se usa en Occidente, que está basado por el año solar. El año lunar se diferencia del solar debido a que no coinciden de forma precisa.